Y quiero en esta noche hablar, hermano, de una gran tarea importante, fundamental, que Dios ha depositado a todos y cada uno de los que estamos aquí. Amén. A todos y a todas aquellas personas que hemos creído en el Señor, que hemos aceptado, que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, aquellos que hemos sido bautizados y aún bautizados en Espíritu Santo y fuego. Creemos en el nombre de Jesús que esa gran tarea la tenemos que hacer cuanto antes. Amén. Dice que la venida del Señor vendrá cuando su palabra haya sido propagada a toda carne. Amén. A toda criatura. Y en cada continente hay personas muy comprometidas, amén, con la prédica de la palabra. A nosotros nos toca esta parte del mundo y tenemos que hacer la tarea donde Dios nos ha colocado. Amén. Allí en tu trabajo, en la función que estás cumpliendo, hay amigos, hay vecinos, hay compañeros de trabajo, hay familiares que necesitan oír de la palabra de Dios. Amén. Entonces, antes de viajar a otros países, tenemos que tener la plena certidumbre de que donde estamos hemos hecho la tarea que tenemos que hacer. Amén. Porque muchos anhelan ir de misionero a otros países, a otras ciudades, hermano, y donde ellos viven, nadie recibió la palabra de Dios a través de la boca de ellos. Entonces tenemos que hacer como hizo la iglesia. Primeramente, ¿se acuerdan Hechos de los Apóstoles? Cuando recibieron el Espíritu Santo, Jesús les dijo: recibiréis el Espíritu Santo como una promesa tremenda, ¿ven? Y me seréis testigos, dice, en Jerusalén. Primer lugar, Jerusalén, donde estamos ahora, donde estamos viviendo. Luego Judea, después Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, primero es lo primero. Diga fuerte, ¿ah? Primero es lo primero, claro. Empezar donde estamos. Porque ¿de qué vale que vaya al resto del mundo si mis vecinos no me conocen que soy un hijo de Dios? Amén. Entonces tenemos que empezar por donde estamos. ¿Cuánta gente, si usted mira a su alrededor, cuánta gente necesita y tiene una necesidad tremenda de Dios? ¿Y quién tiene el mensaje si no es la iglesia del Señor? Amén, nosotros. Tenemos una gran responsabilidad, diga fuerte, responsabilidad. Un poco más fuerte que eso, vamos, responsabilidad. No tenga miedo en decir esa palabra, porque cuando decimos responsabilidad, hermano, nos atamos a una obligación. Amén. Cuando una pareja trae un niño al mundo, es una responsabilidad. Es muy lindo el gordito, la gordita, el querubín, ¿no es cierto? Pero después hay que darle de comer, hay que cambiar los pañales, hay que alimentarlo, hay que sostenerlo. Eso se hace con responsabilidad. Ay, no, que lo críe la abuela. No, la abuela ya crió a sus hijos. Si ahora tiene que seguir por los nietos, bueno, estamos en conflicto, ¿no es cierto? Entonces, debe haber responsabilidad. Amén. Entonces, la tarea que se te asigna, la tenemos que hacer con responsabilidad. Amén. La asignación es para tu vida, no es para otros, sino para ti. Entonces, esa asignación que se nos dio, la tenemos que realizar. Amén. Hace muchos años atrás, en una gran campaña, en una cruzada, año 1986, febrero del 86, vino un evangelista, un hombre que viajaba por muchas partes del mundo llevando la palabra del Señor, y se preparó en ese pueblo donde vivíamos con la pastora Noemí. Estaba embarazada de Romina, ¿no es cierto? Un embarazo muy avanzado. Romina nació en abril, esa cruzada fue en febrero, imagínense, quedaban muy poquitos meses, pero ahí estábamos sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. No teníamos vehículo en que andar, no teníamos mucho transporte de pasajeros en esa ciudad, entonces teníamos dos buenas piernas para caminar, para ir, volver, ¿no es cierto?, trabajar, desarrollarnos y servir. Amén, servir. Entonces vino una palabra profética sobre nuestras vidas y nosotros tomamos esa palabra. Pasaron como 5 años, hermano, no fue de la noche a la mañana.
Pero en esos 5 años nosotros nos preparamos porque sabíamos que en el año 1991 dejaríamos todo, casa, padre. Yo dejé el trabajo, excelente trabajo como enfermero, hermano, en una clínica privada, en un hospital público. Dejamos un centro de salud o un hospital de día donde vivía el enfermero y tenía una casa como la que tuvimos nosotros, que la fuimos a estrenar nosotros. Una casa que nos entregaron la llave y la fuimos a estrenar con todo gratis, con todo lo que necesitamos para vivir. Entonces dejamos todo un día. Lo dejamos todo para venir a esta ciudad, donde no conocíamos a muchas personas, pero sí conocíamos al Creador de todas las cosas. Amén, al Señor. Entonces en esa obediencia dejamos todo y vinimos, hermano, a comenzar la obra de Dios. No vinimos a quitar el lugar a ninguno, no vinimos a reemplazar a ningún pastor, vinimos a comenzar el ministerio Casa Segura de la nada. ¿Entiende lo que es de la nada? De la nada, absolutamente. Empezamos en el living de una casa, después nos fuimos al fondo de esa casa y después de ahí no paramos, hermano, hasta el día de hoy. Han pasado 30 largos años. Pero el mismo Dios que nos llamó en aquellos años, hermano, permaneció a nuestro lado y sería muy irrespetuoso de nuestra parte decir que Dios algún día nos dejó. Jamás nos dejó. Entonces, cuando uno tiene una asignación, tiene que tener la seguridad de que Dios está contigo como poderoso gigante. Amén. Así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Josué, así como estuvo con tantos patriarcas, mujeres y varones, también va a estar contigo en el nombre de Jesús. Amén. Dios es el que llama. Segundo lugar, es el que escoge. Tercer lugar, Él es el que prepara, amén, y luego lo envía para una tarea específica, llamamiento, amén. Luego Él escoge, luego al escogido, Dios ¿qué hace? Lo prepara, lo capacita, porque la tarea realmente la tiene que hacer con alta capacitación. Y luego Dios lo envía a algún lugar específico, puede ser otra ciudad, puede ser otra provincia, puede ser otro país. Pero Dios lo envía, lo lleva, y a ese enviado Dios lo va a guardar hasta las últimas consecuencias. Amén. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Muchas veces, hermano, el diablo se lanzó contra nuestras vidas cientos y miles de veces, pero nuestro Dios poderoso es el que nos guardó hasta hoy y es el que lo va a hacer contigo también. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? La palabra creer significa considerar una cosa como verdadera, segura y pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Ahí actúa la fe, actúa la creencia, amén, actúa la esperanza. Por eso la fe es la certeza de lo que esperamos, dice por allá Hebreos 11:1, y es la convicción de lo que no vemos. Amén. Eso es fe. Gloria a Dios. Considerar una cosa como verdadera, segura y pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Debo considerar de que realmente ese Dios que me hablaron, ese Dios que me predicaron, es un Dios real. Amén. No está en un pedazo de madera, no está en un pedazo de yeso. Él es el creador de la madera, del yeso. Eso no lo puede contener a Dios. Amén. Entonces, esta casa no la puede contener a Dios. Este es un auditorio. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Romanos 10:14, miren lo que dice este pasaje. Dice la Biblia, ¿cómo pues? 3 preguntas claves. ¿Cuántas? 3, ok. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tercer pregunta, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces vemos mucha gente y nosotros decimos, wow,
¿Cuántos inconversos hay en este trabajo? ¿Cuántos inconversos en medio de mi familia? ¿Te ha pasado eso? ¿Cuántos tienen familiares inconversos? Gloria a Dios, amén, tremendo. Entonces tenemos compañeros de trabajo también, igual, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos vecinos? Entonces esos inconversos están justamente puestos ahí para que desarrollemos nuestra asignación. Diga, mi asignación. Más fuerte que eso, vamos. Mi asignación es llevar el Evangelio de Dios a toda criatura. Amén. Número 1, dice, invocarán. Número 2, encontramos la palabra creerán. Número 3, oirán. Y pareciera que eso está exactamente al revés, porque primero la gente tiene que oír. Tiene que oír, luego creer y en tercer lugar invocar. Quizás lo podamos armar al revés, pero la palabra de Dios, si usted la lee al derecho, al revés, siempre va a tener el mismo concepto y principio, amén, y también resultado. Entonces, la gente quiere oír, pero cosas diferentes. Hoy estuve en una reunión y aproveché para conversar con un par de personas que van a venir a la iglesia, gloria a Dios, a escuchar la palabra del Señor. Y hermano, con una sed de poder oír algo diferente. Como que la gente está cansada de oír siempre lo mismo. Desde hace 1 año y medio no se habla otra cosa que el COVID, ¿no? ¿Le pasó? Enciende la televisión, ¿no es cierto? Ve un médico presente o quizás está entrevistado vía Zoom o online y nosotros ya sabemos qué va a decir, porque ya conocemos el relato de memoria, ya sabemos que tenemos que distanciarnos, sabemos que tenemos que usar, ¿no es cierto?, estos benditos tapatrucha, en mi pueblo decían así, no sé, no, pero se llama tapaboca, ¿no? Tenemos que lavarnos las manos, tenemos que higienizarnos. Tenemos que tomar ahí cierta distancia y precauciones y ya sabemos que lo vuelven a decir, lo vuelven a repetir porque esa es la asignación de ellos. Sean o no asesores presidenciales, pero allí muchos mediáticos aprovechan, hermano, y lanzan ese mensaje porque tienen que cumplir con su función. Entonces, ¿cuánto más nosotros? Diga nosotros. El apóstol Pablo, vemos más adelante que va a usar mucho esta expresión, gracias hijo, la palabra nosotros, porque esto es entre todos, hermano. Si vamos a salir, hermano, como lo he puesto en algunos grupos, hermano, de esta vamos a salir juntos, si no, no salimos. No es época de los llaneros solitarios, sino la época del equipo. No es la época de 3 o 4, sino de toda una familia en la fe, como este hermoso grupo que esta noche está aquí en la casa. Amén. Y yo bendigo al Señor y agradezco que usted se haga el esfuerzo y deje de lado quizás la estufita, lo cierto, el calefactor y diga, me voy a la casa del Señor porque sé que Dios tiene, aleluya, una palabra de Dios para mi vida, un desafío, un milagro, una respuesta. Amén. Eso es lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Entonces, estas 3 palabras claves, hermanos, las podemos descomponer al revés. La Biblia dice que invocarán. ¿Cómo creerán si no hay quien, hermano, aleluya? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer si no hay quien, aleluya, en lo que no han oído? ¿Y cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces, la gente tiene que oír para luego creer y en tercer lugar invocar. ¿No le pasó a usted así en su vida? Amén. Entonces llegamos a la iglesia invitados o por alguna circunstancia, por algún dolor, por alguna dolencia, por alguna situación especial y lo primero que hacemos es estar allí, no entendemos mucho porque aquel aplaude, aquel llora, aquel se ríe, el otro salta, pero de repente empezamos a oír un mensaje, amén, que nunca habíamos oído.
Entonces ese mensaje es la semilla de fe que Dios deposita en nuestros corazones. Aleluya. Está en nosotros que esa semilla se pierda. En segundo lugar, quede como un arbolito bonsai, chiquitito, o esa semilla produzca y crezca, gloria a Dios, de una manera exponencial. De nosotros depende, diga, de mí depende. No del pastor, ni de la iglesia, ni del hermanito, sino que depende de nosotros. Amén. Todos estamos escuchando la misma palabra. ¿Se dio cuenta? La gente que está allá en su casa está escuchando lo mismo que escuchamos aquí. Dios es tan versátil que va a sanar diferentes dolencias con una sola palabra. Dios va a bendecir diferentes necesidades con un solo mensaje. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Se puso a pensar en eso? La misma presencia de Dios, hermano, va a ser tan tangible, vamos a poder sentir como hace recién cuando estábamos alabando al Señor, escuchábamos voces, hermanos, que se multiplicaban. Y creemos que cuando los redimidos, los comprados con la sangre del Cordero, como tú y yo alabamos al Señor, hay un plus, hay ángeles que también se unen a alabar a Dios, aleluya, porque en medio de la alabanza, ahí está el Espíritu Santo, oh, como en esta noche, aleluya. Vamos, aquel que cree, apláudalo fuerte. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Segunda de Corintios 5:17 dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por favor, quiero que lo interprete como está, ¿no es cierto? Con esto de la cuestión del lenguaje inclusivo, digo, ¿hasta dónde hemos llegado, Señor? Qué tremendo. Dios nos ayude, amén. Dios nos ayude. Con esto de la cuestión de género, hermano, ¿hasta dónde hemos llegado y a dónde iremos a seguir llegando? Cuando la Biblia dice alguno, está generalizando, por favor, las muchachas y los varones no se sientan desplazados. Es que tendría que decir algunos y algunas. Y no falta otro que dice y algunes. Dios mío. Entonces, entendemos que al decir si alguno está en Cristo, no solamente se refiere al género masculino. ¿Entiende, verdad? Estamos hablando entre gente inteligente, ¿ok? Dígale, ese para vos. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo, hermano, yo quiero que subraye esa expresión. Versículo 18. Y todo esto proviene ¿de quién? Dígalo fuerte. De Dios. De Dios. Nunca dude, hermano. Por más que escuche a algunos charlatanes o charlatanas, usted sabe que todo proviene de Dios. Amén, todo. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio. Wow, tome nota de eso, ¿eh? Gloria a Dios. Así que tengo un ministerio. ¿El ministerio qué significa? Servicio público o servicio a la comunidad. ¿Para qué estamos en la iglesia? No para que nuestra vida se mejore y estemos mejor cada día y los demás, bueno, que Dios tenga misericordia de ellos, ¿no? Sino que estamos aquí como en una universidad de Dios, preparándonos para que al salir por esa puerta nosotros tomemos la asignación y digamos, tengo trabajo para hacer. Amén. Tengo tarea para hacer. ¿Y cuál es el ministerio? ¿Cuál es el servicio a la comunidad? Se llama Ministerio de la Reconciliación. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es traer al ser humano y reconciliarlo con Dios. Entonces, aquella persona que está con problemas y te llora la cara y te dice, ¿no es cierto?, que todo le sale mal y que está mal y que está enferma y deprimida y no sé cuántas cosas más, lo que tenemos que hacer es decirle, vos necesitas, ¿de quién?
de Dios. Simple. Yo pensé que era más intrincada la cosa, man. No, es simple. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vení conmigo a la iglesia, vení conmigo, y si esa persona permite, usted ore por ella en ese mismo lugar, entregándola al Señor para que acepte a Cristo como su Salvador, y estamos reconciliando al mundo ¿con quién? Con Dios. Pregunto, ¿cuántas almas trajiste en el año 2020 a la iglesia? ¿Cuántas almas trajiste en el 21? La pandemia, pastor. Bueno, vamos un poquito más atrás. En el 19, ¿a cuánto le hablaste del Señor? ¿Se da cuenta? Estamos faltando a la asignación. Pero no falte culto, pastor, ¿eh? Claro, está bueno eso. Pero tenemos que cumplir con el trabajo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. Ahí está más clarito que el agua. ¿Qué es lo que nos encargó a nosotros? Que hablar en lengua. Aleluya. No, que profetizara. No. ¿Qué nos encargó a nosotros? Lo lee conmigo fuerte, vamos. ¿Qué nos encargó? La palabra, dígalo fuerte, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Vio que la palabra nosotros está impresa, ¿no es cierto?, en muchos versículos, porque Pablo no hablaba en primera persona, como hablan algunos predicadores, ¿no es cierto?, que si no fuera por ellos el mundo se vendría abajo. Y hay tanto ego, hermano, hay tanto narcisismo, que yo creo que eso a Dios le hace doler la cabeza. Pablo decía nosotros, involucrándose, bajándose al nivel de todo creyente. Era uno más. Casa Segura, si vamos a lograr cosas tremendas, tenemos que ser un equipo, todos iguales, amén. Aquí no hay caciques, ni cacicas, ni, ¿qué más dije? Ni caciques, acá somos todos indios, ok. El único cacique es Dios, el único rey de reyes es Jesús. Hay mucha gente que es linda para mandar a otros, pero no está dispuesta a hacer lo que le está pidiendo a otros. Entonces mi pastora siempre le decía a su pastor, a su esposo, le decía: viejo, nunca quieras que la gente haga lo que tú no estás dispuesto a hacer. Entonces, como padre de familia tenemos que hacer, como líderes tenemos que hacer, amén. Como supervisores, empleados, como en ese trabajo en que estás, si te han dado un lugar de jerarquía, te tienen que ver a vos primero hacer. Aleluya. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él. Amén. Hermanos queridos, no dejemos de predicar la palabra. No dejemos de, hermano, aprovechar cada oportunidad, porque no sabemos si se va a volver a repetir. ¿Sabías que un día Dios te va a pedir cuenta? No por cuántas veces hablaste en lengua en la iglesia, ni cuántas veces profetizaste en la congregación, sino a cuántas personas llevaste a sus pies. Hay oportunidades que no se pueden perder. Hay oportunidades que no se pueden perder. Hay oportunidades que hay que aprovechar. Amén. Dios nos pedirá cuenta. ¿Por qué no le hablamos de Dios a esa persona? No dejemos pasar ninguna oportunidad para hablar de Él y anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo la gente va a creer? Nosotros nos excusamos diciendo: cuántos incrédulos en mi familia, ¿qué los tiró?
No creen en la luz eléctrica. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer? Amén. Segunda de Timoteo, ya terminamos. Capítulo 4, verso 1. Pablo le decía a su hijo Timoteo: Timoteo, yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Lo lee conmigo? Vamos. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina. Doctrina significa enseñanza. Por eso es bueno que tú aprendas para enseñar a otros también. Amén. El que aprende mal, enseña mal. El que aprende de una manera chambona es un profesor chambón. Pero el que aprende bien va a enseñar bien. Porque vendrá tiempo, dice el verso 3, ¿lo lee conmigo? Y yo creo que estamos en esos tiempos, mi amigo. Yo creo fervientemente que estamos viviendo en esos días. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia carnalidad. Concupiscencia significa carnalidad. Apartarán de la verdad del oído y se volverán a los chistes, a los cuentos, a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu servicio a la comunidad. ¿Cuál era el ministerio? El ministerio de la reconciliación. Ok, vamos aprendiendo. Salvo Renzo, que se está durmiendo, todos los demás estamos atentos. Okay. Bravo. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Wow. Mucha gente deja de congregarse en la iglesia como esta para reunirse en grupitos, hermano, y conforme a su carne y a su entendimiento, que lamentablemente es muy triste, muy poco, en vez de predicar la palabra, se vuelven a los cuentos, a los chismes, a las leyendas que narra acciones de dioses o héroes de la antigüedad. Eso significa fábula. Dijo Martin Luther King en la década del 60, hace muchos años atrás. Él dijo: hemos guiado a los misiles con exactitud, pero hemos desviado a los hombres a la perdición. Qué tremendo, ¿no? Cuánta verdad que hay en esto. Muchos sistemas políticos, muchas instituciones se han dado al trabajo solamente de desviar a los hombres y a las mujeres hacia la perdición. Pidamos a Dios, y en esta noche es la oportunidad para que nos vivifique, amén. O sea, para que nos dé vida. Yo sé que todos tenemos crisis, problemas, y enfrentamos una y parece que vencemos esa y se levanta otra, y solucionamos aquella y parece que se levanta otra más. Pero hay una tarea, hermano, mucho más sublime, que es reconciliar al mundo con Dios. Amén.